Hola, mi nombre es Gabriela Casas, estudiante de Ingeniería Mecánica, cursante de la asignatura Física 2 en el periodo 2021-3, sección 1. Procederé a la explicación del mapa conceptual sobre la ley de Coulomb y el campo eléctrico. Aquí podemos ver el mapa completo, ley de Coulomb y campo eléctrico. Vamos a ir viéndolo por partes por la cuestión del tamaño de la pantalla. La ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb se encarga de describir la interacción entre dos cuerpos cargados, entre dos partículas, entre dos cargas, también hay unos que lo definen de esa manera. Estas cargas pueden ser de signos iguales o de signos diferentes. Si los signos son iguales, las cargas se van a repeler, es decir, que una va a ir para un lado y la otra va para el otro, nunca se van a juntar. Y si las cargas son diferentes, se van a atraer, una va a buscar a la otra. Esta interacción entre cuerpos cargados es la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos partículas. No mencioné anteriormente que estos cuerpos cargados se encuentran en reposo y están separadas por una distancia r, sea la distancia que sea, 2 metros, 3, 2 centímetros, 0,5 centímetros, 1 kilómetro, una distancia r. Quedamos entonces que la ley de Coulomb se encarga de describir la interacción entre cuerpos cargados que se encuentran en reposo y están separados por una distancia. Ajá. Esta fuerza eléctrica que sucede entre dos partículas genera un campo, me, me confundí. Esta fuerza eléctrica que sucede entre dos partículas es inversamente proporcional o directamente proporcional. Cuando es inversamente proporcional, lo es al cuadrado que la separa. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos dos cargas separadas por 2 metros y son de signos iguales, ellas se van a depender proporcionalmente a la distancia que hay entre ellas. Y cuando es directamente proporcional, se refiere al producto de las cargas. Esta fuerza eléctrica que sucede entre las partículas, hay dos características que caben mencionar. Si la distancia r, la que habíamos comentado hace rato, disminuye, la fuerza aumenta. Y si la distancia r aumenta, la fuerza disminuye. Esta fuerza eléctrica siempre va a actuar en la línea de acción que separa estas dos fuerzas. Es decir, va a ser paralela, va a estar en la misma línea de acción que la distancia r. Por lo antes mencionado, podemos concluir que la fuerza eléctrica entre dos partículas se define por la siguiente ecuación. La fuerza es igual a K, que es la constante, por Q1, que es la carga 1, por Q2, carga 2, entre R cuadrado, que es la distancia R al cuadrado. Todo esto por el vector unitario de la distancia. Lo señalé aquí con un asterisco porque no encontré la forma de hacerle el triángulo que se encuentra para denominar un vector unitario. Hice la pequeña aclaratoria aquí. Que R asterisco es igual al vector unitario. La fuerza eléctrica que sucede entre las partículas genera un campo eléctrico. ¿Pero qué es un campo eléctrico? Es una región de espacio que se encuentra perturbada por una carga o varias cargas. Y se da, como dije anteriormente, por la presencia de cargas. Pueden ser una, pueden ser 10, pueden ser 500. Es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir que es vectorial? Que tiene sentido, dirección y módulo. Esta perturbación generada por las cargas genera una fuerza eléctrica. Como dijimos aquí arriba, la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos partículas genera un campo eléctrico.
y la perturbación de dos partículas o más de una partícula o más en un espacio genera una fuerza eléctrica. ¿Y qué es esto? Un campo eléctrico. Esta fuerza eléctrica afecta directamente a las cargas. Si las cargas, ellas son inversamente proporcionales entre sí. Si las cargas aumentan, la fuerza eléctrica también va a aumentar. Perdón, inversamente proporcionales no era la palabra. Ellas son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra también va a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas van de la mano. Una siempre va a estar afectada por la otra. Sin cargas no hay fuerza eléctrica. Y las cargas siempre van a estar afectadas por la fuerza eléctrica. Mientras haya cargas, perturbando un espacio, va a haber fuerza eléctrica. Y mientras exista fuerza eléctrica, como dije anteriormente, las cargas van a sufrir un efecto debido a ella. El campo eléctrico cuenta con líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza, también conocidas como líneas de fuerza de campo, cuya trayectoria sale de las cargas positivas y entra a las cargas negativas. En algunos textos dicen nacen en las positivas y mueren, por decirlo de alguna manera, en las negativas. Y las líneas de campo eléctrico son la unión de todos los campos que se encuentran en una misma dirección. Si son paralelas, el campo es constante. Ellas nunca se van a cruzar y son radiales imaginarias. ¿Qué quiere decir con que son radiales imaginarias? Anteriormente se mencionó que ellas salían de las positivas y entraban en las negativas. Si las líneas de campo eléctrico salen de una carga positiva, va a ser en forma de círculo. Es decir, que si van a salir hacia afuera, valga la redundancia, de forma radial. Como la rueda, como el rin de una bicicleta. La manzana sería la carga y las varillas serían las líneas de campo eléctrico. Ellas son imaginarias, nosotros nunca las vamos a ver, nunca las vamos a tocar, pero sabemos que es como una manera de definir la trayectoria del campo eléctrico. El campo eléctrico cuenta con el principio de superposición, que se encarga de determinar el campo eléctrico para cada una de las cargas desde un punto cualquiera. Es decir, si nosotros queremos calcular las cargas no desde una carga, valga la redundancia, sino desde un punto externo a ellas, lo podemos hacer mediante el principio de superposición, el cual se encarga de establecer que el efecto total de un campo eléctrico es igual a la suma de los campos de cada una de las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Lo podemos ver mejor en la ecuación, que queda expresada como el campo eléctrico total es igual a la suma de los campos individuales. Es decir, el campo eléctrico total es igual a el campo eléctrico de la carga 1, el campo eléctrico de la carga 2, el campo eléctrico de la carga 3, etcétera, 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 campo eléctrico n veces. Eso es todo con respecto a mi mapa conceptual. Muchas gracias.